Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a los amigos que habéis venido, que he tenido el placer de conoceros. Yo era de los que estaba convencidos que nunca pisaría las islas, y en los últimos pocos años, bueno, estoy, vamos, aquí como en casa, ¿no? Lo cual agradezco porque he conocido a gente magnífica. Agradecer a Lorenzo, agradecer a la comunidad Identitas, que sé que es una comunidad pues, que a través de una mística del esfuerzo, del contacto con la naturaleza, con trabajar el cuerpo, pues pretende una mística que nos eleve y nos lleve a una proyección social, comunitaria, política, ¿no? Y esto es muy interesante y muy importante porque al final todos somos hombres, y como hombres estamos llamados a la acción, pero también estamos llamados a la contemplación, ¿no? Y entonces cuando subes la montaña, no tendría ningún sentido subir a una montaña si no es para pararte ahí y empezar a contemplar lo que has visto, ¿no? Y yo creo que esta combinatoria de acción, de razón, de liberación, de mente y de espíritu y de alma, pues es lo que en el fondo nos va a quedar como verdadero baluarte para regenerar o restaurar lo que es nuestra querida España, ¿no? Entonces digo esto porque yo siempre he sido un hombre de acción, terriblemente de acción, y aunque estén grabando lo puedo decir. Cuando era joven, en los años 78, 79, militando en años muy duros, pues si nos hubieran pillado en según qué circunstancias la Guardia Civil, posiblemente nos hubieran aplicado 3 o 4 veces la antiterrorista, ¿no? Por decirlo de alguna forma. O sea que yo siempre he sido hombre de acción y muy comprometido, pero también era muy importante, y ha sido muy importante para mí, pensar las cosas, ir a fondo, ver la razón de los problemas, ¿no? Y evidentemente desde la trinchera cultural y sobre todo pues el análisis no solo histórico, pero sí me ha tocado hacer histórico, ¿no? Y este es el origen de este libro, valga la redundancia, el origen del catalanismo, porque yo he escrito durante el procés muchas cosas sobre el nacionalismo, de combate, de divulgación, pero creía que era fundamental ponerse a un nivel académico, no significa pesado, pero sí académico, fuerte, discutiendo con los grandes historiadores que reconoce la Academia Nacionalista Separatista, poniendo en duda sus tesis, y en este tú a tú, pues poderles decir, señores, ustedes piensen lo que quieran, pero nosotros también podemos debatir, pensar, argumentar de forma seria, ¿no? Entonces este libro, entre otras cosas, contiene más de 500 notas a pie de página para poder argumentar, pensar, reflexionar, relacionar, cosas que son muy importantes. Y para colmo, no es un libro, sino que es el principio de lo que, si Dios quiere y me da fuerza, será una trilogía, porque en este primer libro se explica la transfiguración, la primera transfiguración del catalanismo, que es cómo se pasa de un movimiento cultural, regionalista, sano, que posiblemente si en esa época, a finales del 19, hubiéramos vivido, no hubiéramos tenido ningún reparo incluso en participar, se convierte de repente en un movimiento político, catalanismo, y después en un movimiento más perverso que es nacionalismo, ¿no? Y esto va entre el siglo XIX, finales, y principios del XX. Y mi idea es, insisto, si hay fuerzas, escribir una segunda parte que sería ver cómo el catalanismo político, que sorprendentemente se configura como conservador, el gran partido que va a regir el catalanismo es la Lliga Regionalista, a la cual sabemos le votaban masivamente católicos, ¿no? Y de repente este movimiento, cuando llega la dictadura de Primo de Rivera, se desarticula, un mallorquín, Estelric, el hombre de confianza de Cambó, que había sido de joven carlista, pero de repente, de la noche a la mañana, descubre que era republicano, y de repente va a Barcelona y descubre que es catalanista, y cuando llega la guerra civil descubre que es franquista, y así. El libro también es muy interesante porque quiere ver cómo esos registros psicológicos, cómo la gente va cambiando su mente, su espíritu, cómo deforma su propia conciencia. Pues este Estelric, pues bueno, es como un ejemplo clarísimo de que el catalanismo, con Primo de Rivera, y luego insistiré en esta idea, dice, no, somos más de derechas que catalanistas y nos rendimos, no luchamos contra Primo de Rivera, pero hay un catalanismo eclesiástico que sobrevive, y la conferencia irá en parte por esto, intentar demostrar que si hay catalanismo
es porque primero hubo un catalanismo eclesiástico mucho más fuerte que ese catalanismo que parecía republicano, de izquierdas, y este catalanismo permite que sobreviva hasta la República el catalanismo, con unas paradojas tremendas, que es que cuando llega la República, la Lliga, ese viejo partido conservador, católico de la burguesía, catalanista, ya no tiene fuerza política, ha creado el catalanismo, pero se lo ha entregado a un nuevo movimiento que será Esquerra Republicana, y por tanto el catalanismo tendrá esa extraña evolución hacia la izquierda, y aparecerá como mucho la democracia cristiana. Entonces, aquí trataré, y hoy diré algunas cosas sorprendentes, como del integrismo que a veces aparentaba cierto catalanismo, pues de repente aparece la idea de la democracia cristiana, que además dicen, somos católicos, pero defendemos la República, y en la guerra civil vamos a defender la República. ¿Y ustedes son católicos? Sí. ¿Y ven que están matando curas? Sí. Bueno, pero somos católicos y somos republicanos, por tanto defenderemos la República a capa y espada. Todo esto, que es una tensión y un retorcimiento espiritual, lo analizaré en el segundo libro, y el tercero será cómo ese catalanismo ya del tardofranquismo, que ha sobrevivido gracias al franquismo, que digamos protege la Iglesia, de repente se vuelve profundamente contra el espíritu de la cruzada del 36, y en la transición se convierte, y antes de la transición, en ese puente de diálogo ecuménico con el socialismo, cristianos por el socialismo, toda esa cosa tan terrible, que al final ha acabado llevando pues, a que un tal señor que se llama Taltabuy diga tonterías y haga tonterías. Y claro, esto es lo importante. Oiga, ¿y cómo es posible que hayamos llegado a esta situación? No, hay una historia, hay un recorrido, ¿no? Y es un recorrido de personas, y de psicologías, y de circunstancias, ¿no? Y por eso el libro es muy meticuloso. Es un libro, insisto, quizás sorprenderá, no es plasta, académicamente plasta, pero son los intríngulis, ¿no? Y esto es muy importante. Bueno, dicho esto, vamos a presentar este libro, y con también una propuesta, una cosa muy sorprendente. Hay una narrativa, hay una historia oficial de cómo aparece el nacionalismo catalán. Y esta historia del nacionalismo la han escrito los propios nacionalismos, pero para colmo, el canon de la historia del nacionalismo catalán es un pequeño texto que escribe Rovira i Virgili en 1936, poco antes de la Guerra Civil. Él es masón, él es republicano, y se crea una especie de historia falsa de cómo empezó el catalanismo, y por eso tiene que poner 100 años antes de que escribe esto, que todo nació con la Oda a la Patria de Aribau, ¿no? Cosa que es absurdo. Lo único que pone este principio del nacionalismo, porque Aribau era masón, Aribau era compañero, era de la logia, para entendernos, y por tanto, en 1936, Rovira i Virgili está intentando justificar que el catalanismo es esencialmente revolucionario, esencialmente de izquierdas, y Aribau es la demostración con su poesía Oda a la Patria, que es la única prácticamente que escribe en catalán en toda su vida, y cuando sabemos que vivió en Madrid, se forró de pasta en Madrid, y además escribió una gramática española diciendo en el prefacio de que es absurdo enseñar el catalán porque la lengua del Estado tiene que ser el castellano, el español, ¿no? Y hasta le ponen como el padre del nacionalismo catalán, manda narices, ¿no? Claro, este retorcimiento es el que hay que conseguir. Rovira i Virgili quería hacer una historia más amplia, pero llega la Guerra Civil, y entonces ha quedado este resumen. Es el canon que no se ha revisado acríticamente, y los historiadores van repitiendo, y hasta tal punto que si vas a hacer oposiciones de Mossos d'Esquadra y tienes que dar razón de la historia de Cataluña del siglo XIX, pues tienes que seguir el esquema este que escribió en su momento Rovira i Virgili. Hay otros retorcimientos. Hay una obra, Jordi Solé Tura, a uno le sonará porque es padre de la Constitución, pero era comunista, por cierto, de esos comunistas que pertenecían a ese franquismo en el cual pudieron prosperar, porque llegó a ser catedrático de la Universidad de Barcelona con Franco. O sea, imagínense qué gran persecución, ¿eh? Soy marxista y llegó a catedrático en la Universidad de Barcelona de Derecho Político, perdón, y encima me hacen padre de la Constitución, manda narices, ¿no? Pero Solé Tura tiene una obra fascinante que rompió muchos esquemas, que es Catalanismo y Revolución Burguesa, y quiere recuperar
y es interesante, un lado, digamos, él se confunde, dice tradicional del catalanismo, es un catolicismo, es yo diría un catolicismo, un espíritu eclesiástico catalanista que pesa mucho y va a pesar mucho en el origen del catalanismo. Y entonces quiere recuperar esto. No es la historia de Rovira i Virgili, que prácticamente, según Rovira i Virgili, quien monta todo el catalanismo es la izquierda, y dice, no, no, ojo, estaban los vigatans, estaba el pensamiento ruralista, estaba el pensamiento burgués conservador, y esto en el trasfondo es muy divertido, porque en el trasfondo es que Jordi Soler Tura, en pleno mayo del 68, está escribiendo esta obra, que es su tesis doctoral, y la publica, y es un petardo intelectual brutal, porque les está diciendo a los señores de Barcelona, que además ahí todos nos conocemos, o se conocían, y les estaba diciendo a las familias burguesas, es decir, vosotros erais catalanistas antes de la guerra civil, vosotros os hicisteis franquistas después de la guerra civil, vosotros os habéis hecho mucho dinero con la guerra civil, y ahora vosotros vais de catalanistas y de antifranquistas, pero vosotros en el fondo no sois nacionalistas progres de izquierdas porque sois de este bando conservador catalanista que luego se hizo franquista, ¿no? Esto no sé si me estoy consiguiendo explicar bien, pero un maestro mío y maestro de algún cura que vosotros conocéis, el padre Mercán, Francisco Canals, decía, escribía, reflexionando sobre estas cosas, cuando un pueblo tiene que creerse una historia que no corresponde a la realidad y se empiezan a retorcer las cosas, decía literalmente, se acaba en una insoportable deformación de la conciencia histórica. Y añade, y a esto contribuyeron muchos eclesiásticos católicos, ¿no?, a deformar la conciencia del pueblo catalán, y Canals ya lo veía venir, y si llega a ver lo que hemos visto estas últimas 2 décadas, le da un patatús y se vuelve a morir, porque él ya veía que Cataluña iba al desastre, por culpa del nacionalismo, que insisto, era defendido y alimentado en ambientes eclesiásticos de familias que habían vivido muy bien durante el franquismo y que antes habían sido de la Lliga y no habían tenido ningún reparo en traicionar su catalanismo con tal de vivir bien y hacer negocios en la España de Franco, ¿no? Y luego con la transición tenían que ser todos de izquierdas, y estas familias, por cierto, todas ellas, que llevaban a sus hijos a la Universidad de Barcelona, se enorgullecían de que su hijo, hombre, mi hijo se ha hecho marxista, yo soy burgués catalán, me he hecho pasta con Franco, pero bueno, mi hijo se ha hecho marxista, entonces así compensamos, por alguna forma. Esto que estoy contando es la psicología perversa que ha creado este monstruo de casta política que ha sido Cataluña, el pancatalanismo, lo que os ha llegado a vosotros y todo esto, ¿no? Y bueno, este es como un poco el leitmotiv del libro. Otro leitmotiv del libro es descartar una teoría, una hipótesis más que teoría, que es que el catalanismo es la evolución natural del carlismo. Esto, Uzelaida Cal, un gran experto, dice, esto es una manía de los historiadores de izquierdas, intentar convencer que hay, para desprestigiar este catalanismo eclesial, que es el que voy a analizar, era decir, bueno, vosotros sois los herederos del carlismo, con lo cual, si el carlismo es malo, pues el catalanismo es malo. No porque el catalanismo sea malo en sí, sino porque es hijo del carlismo. Y esto es lo que, por cierto, constantemente repite Jiménez Los Santos, que dice que es de derechas, pero todos sabemos que militó en el comunismo, y ahí lo aprendió esto, y sigue siendo de izquierdas. Entre las cosas, porque ser de derechas y de izquierdas es lo mismo. Básicamente basta quien solo te diferencia quien te paga la publicidad en la radio que tienes. Es así. Aquí venimos a decir cosas serias, o si no, no vendríamos, no vale la pena. Bien, dicho esto, algunos historiadores sí lo han visto, que, ojo, el nacionalismo o el catalanismo no es el hijo natural del carlismo, ¿no? Cacho Viu, que es un gran historiador, lo han ocultado, lo han perseguido, lo han marginado del mundo académico, decía, el catalanismo fue el detergente del integrismo, fue lo que se utilizó, fue la excusa, fue crear una especie de extraña espiritualidad e ideología pseudopolítica para que el movimiento integrista, y se incorpora a ello el carlismo, fuera disolviéndose porque molestaba y había que crear algo parecido. Cuando tú quieres acabar con algo,
no lo acabas con algo contrario, lo acabas con algo muy parecido, no sé si me explico, ¿eh? Te van a meter un enemigo que se parezca mucho a ti y entonces es cuando te van a hacer daño. Y esto es lo que defiende. Y Melchor Ferrer, un historiador carlista, lo deja muy claro, yo lo he desarrollado, pero bueno, la idea era clara. Dice, el catalanismo cuando aparece era un movimiento parecido al carlismo, pero, y dice literalmente, y en esto acierta, el gobierno de Madrid favoreció el catalanismo para perjudicar al carlismo. Y esto lo defiendo como tesis y lo desarrollo como tesis en este libro. El catalanismo tiene un poder fáctico que lo apoya, lo consolida, con estrategias que luego veremos son eclesiásticas y por algunos motivos que explicaré, y se hace desde Madrid, igual que el nacionalismo vasco, no se engañen, es pagado por las sociedades liberales madrileñas para que, haciendo fuerte al PNV, vaya disolviendo el carlismo en Vascongadas. Por tanto, el nacionalismo no es un problema periférico, es un problema del centro. Y si esto no lo tenemos claro, pues al final tampoco no entiendes nunca la historia de España. Bueno, dicho esto, uno de los argumentos que utilizan gentes para decir que el nacionalismo, el catalanismo es el fruto del carlismo, que ante el fracaso de las guerras civiles evoluciona y se convierte en catalanismo, pero es lo mismo porque eran separatistas, era una España tal. Bueno, todos estos argumentarios utilizan, digamos, como argumento los primeros cuadros de dirigentes del catalanismo político. Esto es muy importante, no les voy a enrollar porque está en el libro y el tiempo es limitado, pero el catalanismo político tiene situaciones originarias muy convulsas, pequeños grupos se pelean, se escinden, se vuelven a pelear, se vuelven a escindir, se dan pequeños grupos hiperminoritarios, insistir en esto, y bueno, en un momento determinado, al final, constituyen un partido. El primer gran partido es la Lliga Regionalista, lo he dicho, es un partido conservador, es un partido que le votan los católicos, muchos católicos, no los católicos tradicionalistas, sino curiosamente los católicos liberales, pero este es el partido. Y sus cuadros, sus primeros cuadros, han argumentado, no, es que venían del carlismo. Todo esto es una manipulación y lo podríamos resolver muy fácil, pero también es muy interesante ver cómo la psicología de la gente, y a mí cuando estudio estas cosas también me gusta aplicarlo a mi experiencia. La transición del 78, cuando veías gente que era súper franquista del movimiento y al cabo de 3 meses estaba en el PSC militando y tal, decía, bueno, algo ha pasado, ¿no? Tal, y lo veías, que llevaba todas las medallas del movimiento y ahora es de la UCD y dice que es demócrata de toda la vida. ¿Qué está pasando, no? Esto ya en ese momento, pues, también está ocurriendo, ¿no? Personajes que es verdad que algunos vivieron, estos cuadros dirigentes, el carlismo, pero no como nos lo cuentan. Narcís Callís Verdaguer, gran líder de esta primera lliga, cuyo primo era Verdaguer, Mossèn Cinto Verdaguer, que por cierto, Mossèn Cinto Verdaguer, como otros tantos jóvenes eclesiásticos o a punto seminaristas o a punto de ser jóvenes sacerdotes, vivieron la revolución de 1868, es una revolución terrible, lo han ocultado, pero es anticatólica, profundamente anticatólica, y mucho clero tiene que marchar al sur de Francia, porque están seguros que si no se los pelan a todos, y se afilian al carlismo, y Verdaguer de jovencito tiene poesías dedicadas a Carlos VII. Luego le hicieron un mito y un hito del nacionalismo catalán, que por cierto no era nacionalista y era catalanista sui generis y según como lo entendamos, era en el fondo el mejor y más grande poeta hispanista que hemos tenido nunca, escribiendo en catalán, es el gran hispanista, el poeta hispanista del siglo XIX, principios del XX. Pero bueno, estos jóvenes, Narcís Callís, Verdaguer, es verdad, venía de familia carlista, pero reniega del carlismo porque contempla una batalla directa, entonces ve como unos soldados liberales se entregan, se rinden ante unos carlistas, y los carlistas estarían nerviosos, le pegan unos tiros, los matan, ¿no? Y entonces, claro, esto le pega un choque y dice, ya no quiere saber nada con el carlismo, ¿no? Y este fue de los más católicos, pero él no era, digamos, carlista, ¿no? Otros que dicen, no, Cambó, Cambó sí, tenía 2 abuelos, uno liberal y otro carlista, y en Navidades se reunían y se peleaban porque se tiraban los trastos a la cabeza, y Cambó, esto el carlismo, ya, esto no sirve para nada.
Pero Cambó, padre de esa primera estructura del catalanismo político, el gran Cambó, era del Partido Conservador de toda la vida. Su padre es del Partido Conservador, o sea, del PP de la época, para entendernos. Por lo tanto, grandes líderes no vienen del carlismo todos, ni mucho menos, sino vienen del Partido Conservador. Prat de la Riba, que ha sido también tenido como... es un personaje que al final también diremos algo. Este es el verdadero nacionalista, un pensamiento de doblez, un pensamiento de engañar a mucha gente para conseguir inculcar la idea del nacionalismo. Pues Prat de la Riba era del partido de Sagasta, que era el partido liberal, y por lo tanto dices, bueno, entonces según vuestra teoría, si había carlistas al principio, el carlismo es el catalanismo es la evolución del carlismo. No, que había republicanos, había liberales, progresistas, entonces sería como decir el progresismo liberal del Partido Liberal es la evolución natural del carlismo. Esto no cuadra por ningún lado. Ahí estaba pasando otras cosas, y estos personajes yo intento, insisto, tocarlos meterme en las entrañas de estos personajes, en sus psicologías, etc. Hay algo que acompaña al catalanismo, entre ellos decían que no eran lo mismo, se distinguían, que es el regionalismo. El regionalismo es una cosa que aparece, en Barcelona el principal personaje es Mañé y Flaqué, muy importante porque es el que dirige el Diario de Barcelona, y así vemos como ese regionalismo, que algunos historiadores dicen, ¿ves? Los carlistas, los regionalistas, eran católicos y todos iban juntos. No, había una lucha a muerte. Esto es lo que empezaré ahora poquito a poco a argumentar para entender el origen del catalanismo. Estos regionalistas, Mañé y Flaqué, desde el Diario de Barcelona, defendía a hacha martillo, defendía a la monarquía liberal. Era de joven, había estado en la Guardia Nacional, que venía a ser los prorrepublicanos del siglo XIX, revolucionarios, anticlericales, pero como tantos anticlericales, luego, bueno, se hacían conservadores, o aparentemente conservadores, insisto, Jiménez Los Santos y toda esta gente, ¿no? Son de derecha, pero Mañé y Flaqué odiaba el carlismo, y el Diario de Barcelona es el que está en constante polémica a muerte con el Correo Catalán, que es el diario por excelencia del carlismo en Cataluña. Por lo tanto, bueno, pero también de repente eran gente que habían bebido mucho el historicismo que venía de Alemania, que venía de Francia, y entonces crean una especie de discurso de un organicismo historicista, donde la ley y la lengua es lo que configura la nación, el espíritu, el alma de un pueblo, y bueno, creaban este lenguaje que engañaba a muchos católicos y quedaba muy bien. Y además, bueno, pues estaba por ahí muy amigos de Menéndez y Pelayo. Si conviene, habrá que hablar de Menéndez y Pelayo, porque es un personaje, luego diré también algo curioso. No hay un Menéndez y Pelayo, hay dos. Uno totalmente castizo, que yo firmaría, y todo lo que explica la historia de los heterodoxos españoles, pero ojo, había también un Menéndez y Pelayo muy influido por el historicismo. Hegel aparece en su magnífica obra Historia de las Ideas Estéticas, donde dices, está defendiendo todo lo contrario que defiende la otra obra, porque es la idea de que iba a influir en el catalanismo, es el espíritu del romanticismo. En los pueblos hay unas corrientes misteriosas, irracionales, que se manifiestan en la lengua, y a partir de ahí ahora están resucitando los pueblos y las naciones y todo esto. Y entonces, bueno, ese regionalismo bebía de estas cosas, de estas fuentes, y al católico medio, sin formación, le parecía muy bien, y al final, en vez de hacerse carlistas, o si eran carlistas, pues decían, pues esto suena igual, bueno, y es más moderno, porque esto, ¿cuántas veces nosotros hemos oído entre católicos? Bueno, esto es lo que se lleva ahora, ¿no? Hombre, no vamos a estar ahora volviendo para atrás, es moderno, y además, fíjate, suena bien, porque es lo católico de toda la vida, pero es lo moderno. Bueno, esto es un oxímoron, ¿no? Y esto estaba pasando, y eso va arrastrando cientos y cientos de almas de buenas gentes en Cataluña, que poco a poco entrarán en esta trampa del catalanismo. Un catalanismo, insisto, que poco a poco se irá haciendo nacionalista. Es como una transfiguración, una primera transfiguración
que da subtítulo, da lugar a esta palabra al subtítulo de la obra. Bien, entonces, otra idea importante es que estos catalanistas primeros, regionalistas por un lado, o catalanistas en sí mismos, intentan hacerse presente en la sociedad. Hay en este relato mítico que se ha hecho el catalanismo de sí mismo, yo voy recogiendo los textos fundacionales de Prat de la Riba, no quiero liarles, pero es como la idea de que Cataluña ha resucitado. Esto lo dice la pequeña Biblia, o gran Biblia, pero el libro es pequeño, del nacionalismo, es la Nacionalitat Catalana, de Prat de la Riba, donde él ni siquiera sabe cómo hablar del espíritu del pueblo y tiene que utilizar el Volksgeist alemán, porque todavía no sabe cómo traducir la palabra. Él está influenciado por ese historicismo alemán, hegeliano. Entonces dice, todo nos lo enseña la naturaleza, todo muere con el invierno y renace con la primavera, los pueblos van a renacer, ¿no? Y de ahí la idea de la Renaissance, del renacimiento, ¿no? Y esto lo va a hacer la lengua, lo va a hacer el espíritu del pueblo, ¿no? Pues bueno, en este afán de pequeños grupos, de querer renacer, recoger este relato, crear este relato y aplicarlo a Cataluña, que es un relato extranjerizante, europeizante, pues hay varios intentos, ¿no? Y entonces, pero lo que yo relato es que este catalanismo no es Cataluña la que renace, no es el pueblo catalán el que renace, como quieren creer estas pequeñas Biblias del nacionalismo. No, en el libro lo trato, creo que es muy importante. El nacionalismo, primero, es un movimiento hasta 1899 y ya con la caída de Cuba y Filipinas, que habrá una convulsión en España brutal, pero hasta ese momento el catalanismo no es nada, son pequeños grupos peleados entre ellos, sectores católicos que se enfrentan a sectores más republicanos, se pelean porque los republicanos quieren dar una conferencia sobre Darwin y el evolucionismo, y los catalanistas, que todavía parece que tenían 4 ideas claras, decían, esto del evolucionismo es una chorrada, entonces se peleaban entre ellos, todavía. Luego se volvían a unir porque lo importante era Cataluña, no Darwin, ni el evolucionismo. Bueno, y hay un momento que ellos toman conciencia que son tan pocos que tienen que montar un congreso, montan el primer congreso catalanista, las bases de Manresa, y cuando se cogen las listas, que se han estudiado, ¿quiénes fueron? Y van docenas, poquísimos. En las bases de Manresa o en el primer congreso catalanista aparecen delegados de Moyà, delegados, parece que es de toda Cataluña. Y no eran todos de Barcelona, lo que pasa es que tenía una casa de veraneo en Moyà, entonces lo apuntaban como representante de Moyà, y otro en Igualada, representante de Igualada. Todos, o la mayoría, eran de Barcelona. Ellos tienen conciencia de que es un movimiento urbanita, es un movimiento que ha aparecido en Barcelona y que hay que extender por toda Cataluña, hay que predicar. Torras y Valles, luego explicaré este personaje, yo creo que es muy importante, muy interesante. Torras y Valles, todavía de joven sacerdote, planea, esto confunde regionalismo, catalanismo, pero él lo ve como una especie de que hay que predicar a través del catalanismo, hay que volver a resucitar la vieja cristiandad que era Cataluña, porque en esos momentos Cataluña se está industrializando, hay un obrerismo anticlerical, y entonces él se lo toma como un apostolado. Pero él lo dice, hay que inseminar, somos muy poquitos, hay que hacer apostolado, somos como misioneros, hay que misionar por Cataluña. Y por eso sorprende cuando ves textos que los primeros nacionalistas tienen una adoración brutal. Uno hacia Barcelona, porque además pensemos que Barcelona entre finales del 19 y principios del 20 está creciendo brutalmente, ordenada, ordenada además diseñada por un masón, Alfonso Cerdá, toda la racionalidad frente a esa España caótica, semítica, mora, todo esto que ellos llaman, ¿no? Aquí por fin, cosa que por cierto, el gran ensanche, la gran Barcelona, que fue asombroso, todo el mundo estaba fabulosamente ennubilado con lo que estaba creciendo Barcelona. Barcelona crece por los capitales que son repatriados del interior de Cataluña ante la Tercera Guerra Carlista y luego por la Guerra de Cuba de los años 60 y luego ya lo que será la pérdida de Cuba y Filipinas, que todos los catalanes van trayendo dinero. Por lo tanto, no hay que pensar que Barcelona creció por sí misma, creció por la inmensa cantidad de dinero que hicieron los catalanes
indianos en Hispanoamérica, no sé si me explico, al final las cosas tienen nombres y apellidos. Pero es esta fascinación. Uno de los cuadros, no lo he dicho antes, pero de los primeros personajes en esos cuadros que van a explicar el catalanismo es Jaume Bofill i Matas. Es un personaje fantástico, es el que algunas veces hemos oído, Cataluña será cristiana o no será, y se lo atribuimos a Torras y Valles, pero esta frase no es de Torras y Valles, sino que es de este Jaume Bofill Matas. En sus escritos inéditos hemos podido encontrar que dice esta frase: Cataluña será cristiana o no será. Por cierto, versión actual será Cataluña será cristiana o musulmana. Esto que empecemos ya también a irlo diciendo por ahí. Pero bueno, este Bofill i Matas, fíjense la psicología. Él es hijo de un carlista que ha combatido en la tercera guerra carlista, se pierde la guerra, el padre tiene bien posibilidad de exiliarse, como hicieron muchos carlistas, o bien bajar a Barcelona, empieza a hacer negocios, le va bien al padre, y el hijo al principio es curiosísimo porque escribe muy de joven y habla de Barcelona como la ciudad del pecado, la ciudad de toda perdición. Era todavía en el campo, se conserva el verdadero cristianismo, el verdadero espíritu, la verdadera Cataluña, y Barcelona es la perversión, es la Babilonia, ¿no? Pero con el tiempo él se integra, van bien los negocios, se integra en la burguesía catalana, en los ambientes culturales, políticos que van a generar el catalanismo, y poco a poco va haciendo unas alabanzas brutales de lo que es Barcelona. Y él, siendo profundamente católico, en la Lliga poco a poco va evolucionando, como hemos visto también muchos políticos evolucionar en nuestra época, y de repente bueno, se enfada con los de la Lliga porque no son demasiado todavía suficientemente catalanistas, y entonces monta un partido a la izquierda de la Lliga, que es la Acció Catalanista, y la Acció Catalanista luego ya se hace la Acció Republicana Catalanista, y ya empiezan a meterse masones, y el que es católico, sin darse cuenta o dándose cuenta, de repente ha pasado de ser un hombre que idealiza la tradición católica de Cataluña a estar intentando un proyecto con masones, con republicanos, anticlericales, y es verdad, le da un cierto miedo, al final, un vértigo, y vuelve a la Lliga. Pero ya era muy tarde porque la Lliga había perdido toda la narrativa del nacionalismo y ya la tiene ese partido que nace de golpe, que es Esquerra Republicana, ¿no? Entonces, bueno, esto es como muy interesante, ver cómo ellos son conscientes que es Barcelona. De hecho, tocó varios estudios de mapas electorales, y electoralmente el nacionalismo empieza a principios del 19 en Barcelona, en Reus, en Tarrasa, Mataró y Sabadell, que curiosamente es donde está la burguesía catalana potente. No está naciendo en el campo, no nace el catalán de toda la vida en la barratina, nace porque hay una burguesía que empieza a intuir que, bueno, igual no sirve esto, ¿vale? Esta burguesía va a ser la que meterá el dinero a estos jóvenes, que he dicho, estos cuadros, que luego veremos que se agrupan en algo muy... Bueno, luego lo contaré, en pequeñas ligas espirituales, pero que van a ser los futuros cuadros políticos. Y entonces estos jóvenes se encuentran con esto, que son pocos, son pequeños, pero tienen una idea muy consistente. Y entonces se van a encontrar con la suerte que la burguesía catalana, que no era catalanista, la burguesía catalana es moneteísta, o sea, quiere decir, no monoteísta, moneteísta del money, es el dios. Y entonces, a partir de ahí, estuvieron al principio, en el siglo XIX, con los revolucionarios que iban a traer la Primera República. Cuando ven que es el desastre, los traicionan y dicen: ¿dónde estaba el rey que hemos echado, la reina? Y lo van a buscar, y entonces son los que programan la restauración borbónica, y les va muy bien el turnismo, pero ahí van a empezar a haber pruebas, porque la burguesía catalana, cuando se pierde Cuba y Filipinas, y luego lo explicaré enseguida, el Partido Conservador entra en una crisis brutal en Cataluña, cuando aparece el contexto, perdonen, un pequeño inciso, es muy importante. Siglo XIX, llega la gran revolución de 1868, Prim está ahí, que la está liderando, se da cuenta que España todavía no está preparada para la Primera República,
pero todos sus compañeros masones, militares, dicen que sí. Él dice, no, 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 y se trae a Amadeo de Saboya. Los militares dicen, ah, sí, muy bien, matan a Prim, un asesinato entre masones. Amadeo de Saboya llega aquí y dice, ¿qué hago? Pues se va, y entonces de repente empieza la República, las guerras cantonales, el carlismo se levanta en armas, todo es un caos, y cuando ya la fuerza revolucionaria se le escapa el control de lo que es el dominio de España, porque ven que los carlistas pueden ganar la guerra, entonces dicen, uy, vamos a dar un golpe de Estado. Espavía, da un golpe de Estado y se acabó la Primera República, y a partir de aquí la Restauración. Traemos aquella dinastía que todos odiábamos. La odiaban los carlistas, la odiaban los republicanos, la odiaban todo el mundo, pero tenemos que traer a esta porque si no vienen los carlistas. Bueno, y en ese entorno viene la Restauración y la Constitución de 1876, que es... yo lo comparo mucho y creo que es muy importante con nuestra Constitución de 1878, porque en el fondo solo acaba jugándose lo mismo. ¿Qué es lo que estaba pasando? Gente que era franquista, en el 78 dijo, bueno, pues ahora toca esto y tal. La Iglesia, sí, Franco nos salvó de desaparecer, bueno, pero ahora toca ser franquista, y entonces vamos a la Constitución 78, la democracia. Aceptemos la democracia. No es que nos guste, pero ¿qué le vamos a hacer? Pues esto es lo que pasa en 1876, una constitución que es terrible para los católicos, porque por primera vez desde el Tercer Concilio Toledano, 589, en casi 500 años, siempre, incluso cuando España era un reducto en Asturias, se había conservado la idea de la unidad católica, y la Constitución de 1876 da libertad de culto, se rompe la unidad católica, y además la hace Cánovas del Castillo, que es el gran héroe de la derecha y conservadora, pero no olvidemos que Cánovas del Castillo, primero, de jovencito, era de los revolucionarios de 1868, y no sabemos si era masón, pero sabemos que su hermano sí que es masón porque aparece en listas en las logias masónicas en Canarias. Por lo tanto, bueno, esa derecha ha montado el turnismo. Ahora gana el Partido Conservador, ahora el liberal, nos suena, ahora el PP, ahora el PSOE. Bueno, entre todos mantenemos el sistema, y ese sistema no es querido, pero va muy bien, es muy eficaz, ¿no? Bueno, dicho esto, no quiero alargarme. Todo esto lleva a que esta burguesía que ha apoyado la Restauración se encuentra con un problema. ¿Cómo se ha ganado la guerra a los carlistas? Cánovas ya ha pactado con los ingleses que tiene que financiar la guerra contra el carlismo, y entonces a esos empréstitos hay que pagarlos. ¿Qué exigen los ingleses? Librecambismo. Nos tenéis que dejar meter nuestras mercancías, nuestro textil en España. Y entonces los burgueses catalanes que dicen, librecambismo, esto es nuestra ruina, porque tenemos textil peor, más caro, nadie lo va a comprar. Y necesita una forma de presión a los gobiernos de Cánovas en Madrid para decir, necesitamos leyes proteccionistas. Y entonces de repente descubren que el catalanismo es esa excusa, ese miedo que le van a meter a Madrid para decir, o proteccionismo, ojito, que aquí los catalanes igual nos vamos, y tal, ¿no? Y bueno, y así es como la burguesía dice, bueno, nos interesa esto, pone muchísima pasta, y ese pequeño grupo de locos, minoritario, encerrados en una habitacioncita lo escribe así, yo lo encuentro en las memorias de muchos de ellos, en una pequeña habitación que no iba nadie, que será el local catalanista en toda Cataluña, pues de repente pueden montar un partido político, será la Lliga Regionalista. ¿Todo esto explica el catalanismo? No, hay cosas más importantes. Va a aparecer, y esto es una cosa muy importante en el libro, una pastoral catalanista. Si no hubiera habido una espiritualidad catalanista surgida en ciertos sectores eclesiásticos de Cataluña, el catalanismo no hubiera tenido esa mística cuasi religiosa para que luego pudiera, digamos, arraigar en bases populares y que muchos católicos de buena fe pudieran votarlo. Esta pastoral catalanista la empieza curiosamente, yo siempre digo, la culpa del catalanismo es de un tío de Cádiz, un gaditano, que fue el obispo Urquinaona, un obispo que llega a Barcelona, llega justo en la Restauración. Cuando llega a la Restauración pasa también como cuando pasó con España. ¿A qué nombramos obispos?
desde Roma, uy, no nombréis a obispos franquistas, ahora viene la transición, tienen que ser obispos democráticos y además porque sean manifiestamente antifranquistas, porque es lo que toca ahora, ¿no? Pues algo parecido pasó 100 años antes. En esa, de repente hay que hacer nombramientos de obispos y Barcelona nombran un obispo que está a favor de la restauración borbónica liberal y se encuentra que su diócesis, como toda Cataluña, y hay unos informes muy importantes que dicen, ojo, que el problema del carlismo no está resuelto, ojo, que principalmente es en Cataluña, ojo, que la mayoría del clero catalán es carlista y está contra la restauración, esto hay que desactivarlo, esto hay que dinamitarlo, ¿no? Y entonces Urquinaona es un obispo que llega a Barcelona con esta intención. En estos momentos aparece la Unión Católica, es una cosa que crea Menéndez Pidal, uno de sus brazos derechos es Menéndez y Pelayo, y el primer manifiesto es a las honradas masas carlistas. ¿Qué quiere de los carlistas? No, que este movimiento que dicen que es religioso y no político, en el fondo era para conseguir que todos aquellos católicos tradicionalistas que estaban en contra de la Constitución de 1876 se integraran en el régimen. Es como si cuando muere Franco hubiera todavía miles y miles de curas hiperfranquistas y todos los fieles franquistas y de repente, bueno, hay que conseguir que todos acepten la Constitución del 78, que la voten y que se hagan todos, dejen de ser franquistas y se hagan demócratas. Pues bueno, está el juego, ¿no? Esto lleva a que Urquinaona tiene unas peleas brutales a muerte con todas las estructuras de apostolado católicas en Cataluña, especialmente en Barcelona, que están controladas por carlistas, y esto lleva a toda una serie de luchas. A partir de ahí, Urquinaona monta la pastoral catalanista, el mito de Montserrat, como aquí tenemos tiempo limitado, solo pues, nada, una pincelada. Montserrat como tal es un mito, porque Montserrat se tenía devoción a la Virgen de Montserrat, evidentemente, pero nunca como la reina de Cataluña o la patrona de Cataluña. Es este obispo que dice, se empeña en llevar a Roma la propuesta de la coronación de la Virgen de Montserrat como patrona de Cataluña, así como concepto, como región, como comunidad política. En Roma, ¿qué pasa? Dice, nanay de la China. ¿Por qué? Porque Pío IX, León XIII han vivido el nacionalismo italiano, que es el que ha arrebatado los estados pontificios, ha vivido el nacionalismo de la monarquía de los Saboya y dice, el nacionalismo es anticlerical y ahora estáis jugando aquí a nacionalismo y tal y lo prohíben, Y al final, por una serie de presiones, ahora no puedo contarlo, en el libro lo cuento, por una serie de maniobras, consiguen que como mucho, primero iba a ser nombrada patrona de las diócesis de Barcelona, de Cataluña, que tendría más sentido, y al final se llega a un pacto para que sea patrona del Principado de Cataluña, ¿vale? Pero en Roma dicen, ¿qué está pasando, no? Bien, hay muchas más digamos, dimensiones, esta pastoral catalanista, Morgadas que llega a ser obispo de Vic, un hombre muy intrigante, pro-restauración, anticarlista. Por cierto, todos estos obispos eran senadores, por aquella época los obispos, muchos eran senadores de España, y entonces eran todos pro-leyes proteccionistas, con lo cual, claro, la burguesía catalana entusiasmada con estos obispos y todo el rollo, ¿no? Y entonces Morgadas, que llega a ser obispo de Vic, es el que crea el mito de la restauración de Ripoll. El monasterio de Ripoll en 1835 había sido arrasada por las bullangas revolucionarias, no había quedado nada, y entonces consigue, con sus maniobras y tal, que, bueno, que se restaure el Ripoll, pero con una codificación simbólica. Restaurar Ripoll es restaurar Cataluña porque es el bressol de Cataluña. Por cierto, la de Alianza Catalana es de Ripoll, La restauración de Cataluña todavía sigue, el mito, es el bressol, de aquí nace la Reconquista, de aquí nace... Entonces, curiosamente, se le critica, y yo le critico en el libro, Morgadas
había la posibilidad de restaurar un monasterio, pero no le da vida monástica y lo convierte simplemente en un símbolo del renacimiento de Cataluña, y monta unos fastos brutales, que es por primera vez cuando empiezan a aparecer las banderas catalanas, porque hasta entonces nadie las utilizaba y era una cosa ajena incluso hasta casi buena parte del catalanismo, y nombra a Verdaguer poeta nacional de Cataluña. Paradojas, dedico también una parte del libro al cainismo nacionalista, porque estos personajes que ellos mismos ensalzan, luego ellos mismos los machacan, bueno, es una cosa terrible el mundo catalanista. Y Morgadas, a Verdaguer, príncipe nacional de las letras de Cataluña, y luego el propio Morgadas con el tiempo se enfada con Verdaguer y pide a la policía de Barcelona que lo vaya a detener y que se lo lleven a Vic y no sé qué. Bueno, se monta un pollo en Cataluña que es brutal, ¿no? Bueno, esto es un poco para ver el ambiente. Avanzando, para que nos demos cuenta qué es lo que está pasando. En esos momentos de la transición, hablamos de la transición del régimen de la restauración liberal, se ha perdido la guerra carlista, se ha pacificado las guerras cantonales, llega la nueva monarquía liberal. En esos momentos llega un nuncio a España, que es el nuncio Rampolla, un nuncio, su historia es fascinante, porque es un nuncio que luego en el cónclave, cuando muere León XIII, es elegido papa, pero en esos momentos, todavía por regla de cónclaves, el emperador austríaco tenía derecho de veto, y los servicios de inteligencia del Vaticano, del Imperio Austríaco, descubren que Rampolla es masón y entonces lo vetan, y entonces se tiene que volver a hacer en las elecciones el voto, y sale San Pío X, es decir, será San Pío X, misterio de la historia. Pudimos tener un papa masón y por estas cosas salió un papa santo, ¿no? Bueno, este Rampolla antes aterriza de nuncio a España y se encuentra, hacen los informes son brutales porque nos dan una realidad muy importante de cómo estaba la sociedad. Y entonces son informes, encuestas que se envían a todos los obispos de España, y entonces a ver cómo está la situación. Y todos dicen, bueno, más o menos estamos consiguiendo que el pueblo católico acepte la restauración liberal, pero está Cataluña, ahí hay un clero integrista, tradicionalista, carlista, eso es irreductible, ese es nuestro problema, para que se den cuenta de la fuerza saco muchos datos, por ejemplo, en Gerona se hace un homenaje a Llauder, que es el director del Correo Catalán, que es el periódico carlista en Cataluña, y en esa época Gerona podía tener 850 sacerdotes, pues 667 firman a favor de Llauder, o sea, era la mayoría. El cardenal de Tarragona, Vilamichana, profundamente restauracionista, profundamente catalanista, profundamente anticarlista, estaba desesperado porque todos sus seminarios están en guerra contra él porque es liberal, y desde su seminario tiene que cerrar el seminario porque estaban todos contra la restauración, y entre seminaristas iban escribiendo cartas a seminaristas de Tortosa, de Valencia, para que se levantaran contra sus propios obispos que se habían vuelto liberales. Había sacerdotes de Barcelona que escribían a Urquinaona y decían anónimamente, decían, estamos rezando por su alma porque estamos convencidos que se va a condenar por liberal, ¿no? y por el obispo desquiciado. O sea, era un clero muy combativo y unos seminaristas muy combativos, ¿no? ¿Y esto a qué lleva? A que la restauración, en aquella época, los obispos que se van nombrando, los firma el nombramiento el ministro de Gracia y Justicia, y solo no hay una terna, sino que Roma dice, a ver, ¿os parece bien? Y el gobierno de Madrid dice sí o no. Y entonces también recojo en el libro cómo las preguntas que se hacían ante la propuesta de obispo en Cataluña era, sobre todo, una pregunta era, ¿este es de ascendencia carlista o tiende a ser carlista? No, seguro que no. Ah, vale, pues lo nombramos obispo.
Si es de ascendencia o de tradición posible carlista, este no va a ser obispo, ¿no? Y así es como el catalanismo eclesiástico empieza a colocar hombres claves en lugares claves, en seminarios claves, controlan los seminarios, y esto a la larga, al cabo de 30 años, habrán convertido un clero absolutamente reaccionario, tradicionalista, carlista, integrista, en un clero catalanista, católico liberal, etcétera, etcétera. Y esto es la intrahistoria que intento explicar en el libro, ¿no? Bueno, esto daría para muchos, pero ahora ya acabando, cuatro cosas, cuatro ideas muy sencillas, pero muy nucleares, ¿no? Hemos dicho, ¿de dónde salen los cuadros de la Lliga regionalista? Del primer gran partido que va a gobernar, digamos, a pesar políticamente desde principios del 20 hasta la dictadura de Primo de Rivera. Bien, hay un sacerdote joven, Torras y Valles, buen sacerdote, con mucho ánimo, muy creyente, y él tenía la idea de que el catalanismo era, como he dicho antes, una especie de pastoral para conseguir, pues, restaurar la cristiandad en Cataluña. De hecho, su obra, La tradició catalana, arremete contra la masonería, arremete contra el sufragio universal, porque es algo fruto de la Revolución Francesa, del liberalismo. Por tanto, sería un sacerdote que uno diría, ah, pues este es carca tradicionalista carlista. Era un sacerdote en este sentido, pero él no era carlista, y además siempre fue pro-restauración. Y él coge unos jóvenes, estos jóvenes catalanistas que he dicho antes, a Verdaguer, Callís Verdaguer, a Prat de la Riba, a Cambó, y los empieza a formar en lo que va a ser para ellos un grupo de aristocracia espiritual, y se llamará la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, la Lliga Espiritual. Y ahí es donde va preparando lo que ha de ser ese catalanismo como él entiende que es el catalanismo. Y, curiosamente, de esa aristocracia, esos hombres serán los cuadros de mando de la Lliga regionalista, o sea, pasamos de la Lliga espiritual a la Lliga regionalista. Por lo tanto, se ve claramente cómo la política está fagocitando una mística para luego convertirla en una política, también revestida de mística, porque el nacionalismo no deja de ser eso. Se ve muy claro en la Veu de Montserrat. La Veu de Montserrat, un personaje fascinante, Cullell, Mossèn Cullell, la monta, una revista súper catalanista, magnífica, católica 100%, y entonces, que curiosamente, Torras y Valles, que eran muy amigos, es muy bonito, porque cuando te metes estas cosas, a estudiarlas, puedes hacer como los marxistas, que solo ven estadísticas, números, economía, o ves. Entonces hay un librito que es precioso, que es Dulcis Amicitia, Dulce Amistad, que es las cartas, la correspondencia entre Cullell, el que lleva la Veu de Montserrat, que es, digamos, la hacha de guerra del catalanismo eclesiástico, y Torras y Valles. Y Torras y Valles dice, está muy bien, pero ¿por qué escribe este, si este es liberal? ¿Por qué escribe este, si este no es católico? ¿Por qué? Cullell, en ese entusiasmo, cualquiera que fuera catalanista le invitaba a escribir en su revista, porque lo importante era Cataluña, ¿no? Y entonces, esto es muy curioso porque la Veu de Montserrat, que fue el gran órgano del catalanismo eclesiástico, cuando Cullell ya está con las batallas políticas, ya se cansa, ya enferma, deja la Veu de Montserrat y le proponen dirigir la Veu de Catalunya. Y la Veu de Catalunya es el órgano oficioso de la Lliga regionalista. Vimos también un traspaso, ¿no?, de una revista teóricamente católica a una revista con tintes conservadores católico-liberales, catalanistas, pero al servicio de un partido político. Y también en el libro voy sacando muchas cosas que fui investigando y muy apasionantes. Cuando llegan el catalanismo va a tener un recorrido, sobre todo en el País Vasco, esto lo analizaré en el segundo libro, a través de los jesuitas. Van a tener un papel muy importante. Entonces, los jesuitas sabemos cómo funcionan, hay un general superior en todo el mundo, y después en los superiores provinciales y las casas de los jesuitas. Entonces, en España, en esa época de ¿qué hacemos los católicos? ¿Estamos a favor de mantener la resistencia contra el régimen y ser tradicionalistas, carlistas o integristas, o ya aceptamos ya el juego, ¿no? Entonces, hay una consigna que es brutal cuando el superior en España, ordenado desde Roma y desde el general de los jesuitas,
le pide que haga una encuesta en toda España de qué leen los jesuitas, a qué revistas o periódicos están suscritos los periodistas, los jesuitas. Y mayoritariamente están suscritos a El Siglo Futuro. Para el que no lo sepa, El Siglo Futuro fue el periódico por excelencia de la lucha católico-tradicionalista de resistencia contra el régimen, ¿no? De la restauración liberal. Y todo era lo que leían los jesuitas. Y se da la instrucción directa de que se les prohíba estar suscritos. El Siglo Futuro o el Correo Catalán llegaba al seminario de Barcelona y lo leían todos los seminaristas y el obispo y sus andáteres estaban cabreados porque tenemos seminaristas carlistas, esto no puede ser, ¿no? Bueno, como lo prohíben, cuando te prohíben una cosa, pues lees otra, ¿no? Y entonces, claro, esto hay una encuesta que también trataré en el segundo libro, que es Nuncio Tedeschini, que viene durante la dictadura de Primo de Rivera, donde la dictadura dice, esto el catalanismo político hay que acabar con ello, pero hay una resistencia brutal en el catalanismo católico, eclesiástico. Entonces manda al nuncio a Cataluña que investigue, se hace una encuesta, un estudio, y Tedeschini se sorprende y dice, ¿qué leen los seminaristas en Barcelona? Esto es 30 años después. Están leyendo La Publicitat. La Publicitat es un periódico que había comprado Companys, republicano, anticlerical, tono más suavecito, pero bueno, tono progresista, y lo estaban leyendo, para que nos entendamos, tenemos más años. Es como si cuando muere Franco todos los seminaristas de Barcelona leyeran Fuerza Nueva y el Alcázar, y al cabo de 30 años todos están leyendo la BUI, ¿no? Algo ha pasado, esto no es lo mismo, algo ha tenido que ocurrir, Y entonces, claro, son estas políticas eclesiásticas que luego, cuando los gobiernos de Madrid se empiezan a acojonar y lo intentan frenar, ya no pueden, porque han creado un monstruo que es imparable. En el tercer libro, que estoy preparando materiales de esta trilogía, estoy revisando Serrador, que es la revista de Montserrat, que se publicaba y llegaba muchísima gente, esta élite burguesa catalana, todo editado en catalán durante el franquismo, y sorprendentemente estoy recogiendo todos los artículos en Serrador. En el año 60, pleno franquismo, se está publicando marxismo puro y duro. Se están comentando las obras de Sacristán, las obras de no sé qué, el marxismo, las discusiones marxistas europeas, con toda tranquilidad, no para criticarlo, sino diciendo esto es lo tal, ¿no? Y claro, y Franco no podía censurarlo porque le protegía a este movimiento, le protegía el concordato que se firma después de la guerra, conforme el franquismo no puede censurar revistas eclesiásticas, con lo cual los marxistas escribían las revistas eclesiásticas y claro, y luego nos hemos encontrado con lo que nos hemos encontrado, ¿no? Entonces esto es muy interesante. Y por último, porque he dicho que teníamos que acabar a una hora y voy a cumplir, yo cumplo con Lorenzo, el personaje de Torras y Valles. Torras y Valles yo lo rescato, fue uno de los mejores obispos católicos, acaba siendo obispo de Vic, es un hombre que intentó esa idea de catalanismo, donde todo tenía que estar ordenado a la restauración espiritual de Cataluña, pero luego va viendo cómo sus propios hombres que ha ido formando, sus jóvenes que van creando un proyecto que va a ser el catalanismo ya nacionalista y que nada tiene que ver con eso. Él es obispo de Vic, se va alejando, los va dejando, mantiene mínimas relaciones, sobre todo con Gaudí, con gente que él quería, sobre todo los artistas. Él había formado a los grandes artistas del modernismo catalán, porque habían constituido el Círculo Sant Lluc, que por cierto es un círculo de artistas católicos que se separan del Círculo Artístico de Barcelona porque empiezan a hacer desnudos y dicen los católicos no podemos estar aquí haciendo desnudos, entonces montan una agrupación de artistas católicos y Torras y Valles está con ellos. Bueno, y entonces incluso ya se rompe con Prat de la Riba, y sobre todo el gran momento de la ruptura es cuando se va a votar la ley del candado. 1910, un gobierno liberal en España va a aprobar la ley del candado, que consiste, ya es algo que se veía venir, que el régimen liberal es en el fondo anticatólico y se prohíben que se incorporen órdenes religiosas en España y que puedan crecer nuevas órdenes religiosas en España. Estamos hablando de 1910, una democracia
liberal monárquico constitucional. Y entonces, claro, él dice, no, esto no puede ser, ¿eh? Y su gran dolor, su desgarro, es cuando ve que la Lliga regionalista, que la están votando los católicos, de repente votan a favor de la ley del candado, ya se rompen los esquemas y dice, no era esto, ¿no? Esto no puede ser, ¿no? Esto le duele muchísimo, pero bueno, él desarrolla una vida pastoral inmensa y curiosamente, estoy acabando ya, hay un escrito de Torrasevalles siendo sacerdote y todavía creyéndose el proyecto catalanista, que se titula El clero y la vida social moderna, 1888, donde, bueno, está el mal minorismo, el régimen de la restauración, es lo que hay, lo que nos dicen ahora, bueno, la democracia, la constitución, lo que hay, cómo nos manejamos, hacemos el cristianismo por aquí, entonces decía, bueno, el catalanismo nos ayudará, tal. Esto en 1888. Cuando llega la ley del candado, un año después, en 1911, él es obispo de Vic, es obispo absolutamente consciente de lo que es ser un obispo, y escribe una pastoral que es Dios y el César, donde ha desaparecido ya ahí toda doctrina catalanista liberal, es el pensamiento católico tradicional entre la relación entre el poder político y el poder religioso, y hasta tal punto es tan brillante esta pastoral que San Pío X le felicita con carta personal por esta pastoral. Y entonces encontramos que hay dos catalanismos, el de Prat de la Riba y el de Torras y Valles. Uno se agota, muere, no tiene sentido, que es el de Torras y Valles, y el que triunfa, y hemos vivido, y el que tenemos ahora es el de Prat de la Riba. ¿Y cuál es la diferencia? La resumo y la aplicamos, si queréis, a nuestra vida. Esto lo dice el propio Rovira i Virgili, ese historiador, masón, republicano, anticlerical, que en 1936 está teorizando sobre el nacionalismo, entonces, y revisa los personajes, y dice, Torras y Valles no es nacionalista, no es de los nuestros. Prat de la Riba, que es conservador, es de los nuestros, de los republicanos, de los masones, es de los nuestros. ¿Por qué? Dice, porque Prat de la Riba se dio cuenta que no podía subordinar Cataluña a la religión. Tenía muy claro que la religión siempre tenía que estar por debajo de Cataluña. En cambio, Torras y Valles no quiso aceptar esto y por eso fracasó su catalanismo, porque quiso que siempre la religión estuviera por encima del catalanismo, ¿no? Y estos son el gran paradigma, los dos grandes paradigmas que luego aplicaremos en nuestra vida y los movimientos sociales, en nuestras luchas. ¿Dónde situamos las cosas? ¿Qué subordinamos a qué, ¿no? Si la religión a la política a la religión, si la religión es una mera estrategia para que triunfe la política, o verdaderamente la política tiene que someterse, y el que no sea creyente, al menos a unos principios muy superiores, mucho más trascendentes e innegociables. Muchas gracias. ¿Alguien tiene, aunque no veo de aquí, una pregunta realmente buena en la casa y cambiarla? Adelante. Bueno, yo quisiera comentar que... Perdona, tenemos 10 minutos. Vale, muy rápido. Para todas las preguntas, Muy rápido. Creo recordar haber visto en internet alguna conferencia tuya, creo, sobre Josep Pla y su opinión sobre la cuestión del catalanismo o del separatismo, no sé exactamente en qué términos, ¿no? Por un lado, ¿qué puedes decir de Josep Pla acerca de este asunto que estamos tratando hoy? Y después también la polémica, también haciendo referencia también a un mallorquín, que es Alcover, la polémica que surgió con Pompeu Fabra. Sí, muy importante. Sí, empiezo por Alcover y luego, si me olvido de lo que me has preguntado, me lo repites. De lo de Pla, que es también un personajazo impresionante, ¿no? Alcover es muy importante, es un mallorquín, y entonces él, lo iba a decir, se me ha olvidado, él se cartea, de joven se cartea con Prat de la Riba porque se emociona con el proyecto catalanista. Y entonces cuenta su experiencia, cómo ha llegado al catalanismo. Es impresionante, porque esto es lo que luego en el segundo libro quiero estudiar muy bien, que más o menos el título será como del integrismo a la democracia cristiana. Cómo se pasa de defender el integrismo, tal, boom, boom, a de repente hacerte un demócrata cristiano y tal, ¿no? Entonces Alcover cuenta lo siguiente: yo era de familia carlista, aquí en Mallorca, y tal. Entonces, de repente nos convencieron
que son los jesuitas, los que les convencieron de que el carlismo ya no, esto ya se habían perdido las guerras y tal, y que había que hacerse integrista, porque es la escisión entre carlistas e integristas en 1888, y entonces había que hacerse integristas, que era como la forma más moderna, más para combatir, no, eso ya era muy viejo lo otro, y ahora lo moderno es ser integrista. Y luego los mismos jesuitas nos convencieron que nos teníamos que hacer catalanistas, porque los jesuitas de repente dijeron, ¿qué es lo moderno ahora? Esto que es católico, que suena católico, pero que se maneja mejor en los tiempos modernos. Y él lo contaba todo contento, ¿no? He llegado así al catalanismo. Lo que pasa que el gran problema es que Prat de la Riba era un hombre que mentía a todo el mundo y a todo el mundo le vendía la moto. Si eras un marciano te decía que era marciano, si eras falangista te decía que era... Bueno, no, en esa época no existían, pero aunque ni dos le engaña a todo el mundo y engaña al Alcover, y entonces Alcover le nombra primero director de la sección filológica del Instituto de Estudios Catalans con la Comunidad Catalana y le dice, no, tú, todo lo llevas tú eres el que sabes. También están ahí Clascar. Clascar es un personaje que aparece en esta historia, porque es un catalanista, los pocos catalanistas, seminaristas que hay en Barcelona, como todos el resto eran carlistas, es el único que promocionan y también es un gran y fantástico etimólogo. Pero, ¿cuál es el problema? Que Prat de la Riba quiere hacer una especie de ecumenismo y entonces en el Instituto de Estudios Catalans, en la sección filológica, va a meter a Pompeu Fabra, que todos sabemos que no era filólogo, todos sabemos que era ingeniero químico y que había pasado no sé cuántos años en Bilbao, bueno, pero a Prat de la Riba dice, bueno, estos Alcover, eso es muy arcaizante, esto es entonces querían un catalán moderno, progresista. Estos que dicen defender la tradición querían un catalán y esto se lo ofreció Pompeu Fabra. Entonces le relegan a Alcover, se cabrea enormemente, coge su famosa cajonera con 700.000 fichas que tenía colaboradores en Cataluña, en Valencia, en Baleares, cogiendo todo tipo de lexicógrafos, tal, fantástico, y se viene para aquí. Y curiosamente, nadie lo dice, como el catalanismo, el Instituto de Estudios Catalans, ha roto con él y quiere un catalán uniforme y no acepta que haya el diccionario balear, catalano-balear, valenciano-balear, pues entonces se queda sin fondos y se le ocurre escribir durante la dictadura de Primo de Rivera al gobierno y Primo de Rivera financia y se puede acabar el diccionario catalano, valenciano, balear. O sea que los nacionalistas, evidentemente, esto lo tienen más que callado. Pla es un genio, pero era un morro, tenía un morro. Entonces, Pla, ¿qué pasa? Pla llegó a ser espía del fascismo, porque la Lliga y el Estat català y tal, claro, la modernidad era Mussolini, entonces todos estaban abiertos a Mussolini. Bueno, entonces Pla, él escribe muchas cosas, sí, 2 minutos, escribe muchas cosas a favor del catalanismo, y sobre todo de Cambó, pero porque Cambó le paga. O sea, era un tío era un negro, ¿no? Entonces Cambó decía, hay que escribir contra la República, pues escribe la famosa, oye, escribe sobre mi memoria, entonces lo ponen en tal. Y entonces, lo que pasa es que, claro, Pla luego se va a Burgos, luego Destino, luego es franquista, luego un alma libre, nadie aquí desterrado absolutamente. Pero, bueno, es un personaje tan peculiar, pero yo creo que él tenía como ese sentimiento del catalanismo originario, pero era consciente que eso era tan imposible, entonces al final acabó siendo como un poco vividor, ¿no? Y siendo un genio. Yo de las pocas cosas que leo en catalán con fruición es Pla. Y gracias a Dios porque no escribió con la normativa de Pompeu Fabra, ¿no? Y entonces, claro, es una maravilla, porque todo lo que lees con las normas de Pompeu Fabra es un catalán muerto, o sea, muerto. O sea, no puede salir poesía, no puede salir nada de eso, ¿no?